El pollo asado estaba seco. O tal vez era mi garganta que ya no podía tragar. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana llenaba el silencio incómodo y cortante, como si hasta los platos supieran que algo no estaba bien. Me senté en el extremo de la larga mesa del comedor, en el lugar donde solía sentarse Germán. Su silla seguía vacía e intocada, pero resonaba más fuerte que todos nosotros. Marisol alcanzó la sal, sus movimientos tensos controlados. No me miró cuando habló. Ahora que Germán se fue, llora, haz tus maletas y no vuelvas. Las palabras cayeron como vidrios rotos sobre el mantel. Parpadeé. Por un momento no estuve segura de haberla oído bien. Ella siguió cortando su pollo como si solo hubiera pedido que le pasaran la mantequilla. Miré a Javier, mi hijo, el niño al que cargué durante fiebres y rodillas raspadas, el hombre que una vez lloró porque pensó que me había ido temprano del auditorio de la escuela. No me miró. En cambio, asintió lento y despreocupado. Esta casa nunca fue realmente tuya. Un ardor cálido picó detrás de mis ojos, pero no lloré. No discutí. No pregunté cómo podía olvidar los años que pasé manteniendo este hogar cálido, las décadas cocinando, limpiando, reparando paredes, pagando cuentas, guardando recibos. Doblé mi servilleta. Mi mano tembló, pero la obligué a quedarse quieta. Nadie levantó la mirada. Ni siquiera cuando me puse de pie y arrastré mi silla hacia atrás, el sonido raspando contra la madera. Caminé por el pasillo, cada paso resonando más fuerte que cualquier cosa que hubieran dicho. La puerta de mi habitación se cerró con un clic suave. Me apoyé contra ella, el silencio entrando como agua por una grieta. El aroma del perfume de Germán aún impregnaba el closet. Sus gafas de lectura seguían en la mesita de noche. Su lado de la cama estaba hecho. No dormí esa noche. Me quedé en la oscuridad repitiendo la voz de Marisol, la indiferencia de Javier, los años de sacrificio deshaciéndose en una sola cena. Al amanecer mi maleta estaba lista. No dejé nota ni mensaje. Solo cerré la puerta con llave y salí a la luz de la mañana con un bolso lleno de papeles y un corazón que aún no podía sentir. A la mañana siguiente fui al banco. Recuerdo cuando el comedor se sentía diferente. No en los muebles ni en el color, sino en la sensación. Antes había calidez, también risas. Germán solía cortar el pavo, mientras Javier contaba chistes que apenas entendía. Yo creía que esas cenas significaban algo, que nos unían como con puntadas invisibles. Germán y yo compramos la casa el año en que Javier cumplió 5. Necesitaba arreglos más de los que podíamos pagar de una vez, pero la amábamos. Aprendí a reparar paredes, a quitar papel tapiz, a estirar el presupuesto para comida cuando la tubería fallaba otra vez. Construimos esa casa como construimos nuestro matrimonio, con paciencia, noches largas, manos callosas y una esperanza terca. Dejé mi trabajo en la librería para criar a Javier a tiempo completo. Solo hasta que entre al kinder, me dije. Luego vinieron los paseos escolares, las citas con el dentista, las salidas tempranas. Germán decía, tú eres el alma de esta casa. Y por mucho tiempo creí que eso era suficiente. Javier me contaba todo. Cuando tenía pesadillas, se metía en nuestra cama y susurraba. No le digas a papá, va. Con los años los susurros se desvanecieron. Luego conoció a Marisol. Ella fue amable al principio, siempre sonriendo. Traía vino a la cena e elogiaba las cortinas. Pero no tardaron en llegar los pequeños cortes. Un comentario sobre cómo Javier estaba demasiado cansado para llamarme esa semana. Un plan nuevo para las fiestas que dejaba fuera nuestra casa. Vi la distancia crecer centímetro a centímetro y aún así no dije nada. Marisol no me quitó a Javier, no directamente. Solo reacomodó las cosas hasta que no quedó espacio para mí. De repente nuestras cenas de domingo eran demasiado para la agenda de Javier. Las tradiciones que pensé que habíamos construido juntos se descartaron como recibos viejos. Me adapté. Inventé excusas por ellos. Pensé, están ocupados. Tienen su propia vida. Pero no era solo eso. Era una eliminación. Vi cómo ella moldeó a mi hijo sin siquiera alzar la voz.
Cuando Javier dejó de abrazarme al despedirse, me dije que era normal. Cuando dejaron de invitarme a las cenas de cumpleaños, lo tomé como un malentendido. Cuando empezó a llamar menos, dejé mensajes de voz cada vez más cortos. Al final dejé de llamar. Ahora pienso que confundí mi silencio con bondad. Creí que si mantenía mi voz suave, mi corazón firme lo verían como amor. Nunca consideré que lo tomarían como rendición. En el banco me senté en la sala de espera, la luz del sol demasiado brillante a través de la ventana. Mi bolso estaba en mi regazo, aún cerrado, las manos apretadas alrededor de la correa. Una mujer al otro lado de la sala me sonrió. No le devolví la sonrisa. Solo miré al frente esperando que alguien dijera mi nombre, esperando descubrir qué había dejado Germán y en qué podía sostenerme aún. He repasado esa cena en mi mente más veces de las que quiero admitir. No porque quisiera revivirla, sino porque necesitaba entender dónde dejé de ser su familia y me convertí en su problema. Fue Marisol quien marcó el tono con su encanto practicado y un filo oculto. Pasó el tazón de ensalada a Javier, como si fuera una noche cualquiera, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. «Sabes, Elvira», dijo, usando mi nombre en lugar de mamá, como siempre hacía cuando quería marcar una línea. «Hay una comunidad de retiro muy bonita abriendo en Valle de Bravo. Tranquila, con vistas increíbles. Muchas mujeres de tu edad». Javier tomó un sorbo de vino como si no la hubiera oído. Miré entre ellos. El tenedor de Marisol flotaba a medio camino esperando. No dijo «deberías mudarte», dijo «ay», pero la implicación se asentó sobre la mesa como una nube de tormenta. «No pienso irme», dije en voz baja. Marisol dejó el tenedor con cuidado. «Es solo que... esta casa es mucho. El mantenimiento, los impuestos. Es una carga de verdad. No deberías lidiar con eso sola». Javier no me miró. Tomó más papas. «¿Y qué planean hacer con esta casa?», pregunté. Marisol sonrió como si estuviera anunciando un embarazo. «Criar a nuestra familia aquí». Fue tan claro, tan casual. No era preocupación por mí. Era una transferencia de bienes. Ya habían redibujado el futuro conmigo fuera de él. Javier carraspeó. «Hemos hablado de expandirnos. Un segundo hijo. Este lugar sería perfecto, perfecto». La palabra dolió más de lo que esperaba. Pasé años fregando azulejos, lijando zócalos, repintando molduras. Sangré por este lugar. Germán y yo comimos sobre latas de pintura volcadas el primer mes, porque no podíamos permitirnos sillas. Y ahora era perfecto, para ellos. Miré a mi hijo. Seguía sin mirarme. Solo asentía mientras Marisol explicaba cómo el patio trasero podía tener un columpio y cómo el estudio sería un cuarto de bebés encantador. No solo me estaban pidiendo que me fuera, me estaban borrando, me estaban procesando, como quien cambia muebles viejos por nuevos. «Te ayudaremos a mudarte, claro», dijo Marisol, su voz suave con una bondad fingida. 2 semanas deberían ser suficientes para encontrar algo adecuado. 2 semanas. Eso era todo lo que me daban para desmantelar mi vida. Me excusé antes de que dijeran más. Mi apetito se había esfumado, pero sabía lo suficiente como para no dejar que mi voz temblara al empujar mi silla hacia atrás. En el banco, Carmina finalmente llamó mi nombre. Me levanté, alicé mi blusa y la seguí por las puertas de vidrio hacia una pequeña oficina que olía ligeramente a limpiador de limón y papel. Carmina Devine me recibió con una sonrisa amable y un apretón de manos firme. La seguí a una oficina silenciosa con cajones de archivo y una luz suave. Me indicó que me sentara mientras abría los detalles de la cuenta en su computadora. «Lamento mucho lo de Germán», dijo en voz baja. «Siempre fue meticuloso, nunca se apresuraba, siempre amable». Asentí sin saber qué decir. Él se encargaba de todo. Solo necesito entender qué hay, qué es mío. Sus dedos se movieron rápido por el teclado. Hizo una pausa, sus cejas se alzaron ligeramente. «Hay más aquí de lo que esperaba», dijo. «Déjame imprimir algunas cosas». Me dio la primera hoja, una cuenta de cheques conjunta, modesta pero estable. Luego una cuenta de ahorros más grande de lo que imaginé, suficiente para mantenerme al menos un año. Pero luego vino la tercera hoja,
También hay una cuenta de mercado monetario, dijo. Esta está solo a tu nombre. La miré fijamente. Miaela asintió. Y 2 certificados de depósito, también a tu nombre, renovándose por varios años. Mis manos apretaron el papel. No recordaba haber firmado nada de eso. Debió hacerme firmar en visitas rutinarias, murmuré. Me dijo que eran solo actualizaciones. No es raro, dijo Carmina con suavidad. Algunos esposos prefieren manejar las cosas en silencio, especialmente cuando piensan a largo plazo. Luego hizo una pausa. También hay un fideicomiso. Levanté la vista. El fideicomiso Viviente Vargas. Creado hace 5 años. Eres la única beneficiaria. Deslizó otro documento sobre el escritorio. Ha estado recibiendo depósitos regulares de una cuenta de negocios. Parpadeé. Pero la empresa fue vendida. Según estos registros, no. Sigue activa. Los depósitos son constantes. Pequeños al principio, pero estables. Los hábitos de Germán volvieron en destellos. Cómo etiquetaba cada recibo, se quedaba despierto hasta tarde. Equilibrando libros, guardaba nuestros registros en carpetas que nadie más tocaba. Siempre pensé que solo era detallista. Resulta que estaba preparándolo todo. Sabía que un día podría quedarme sola sin nadie más. Y se aseguró de que eso fuera suficiente. Margarita Pruitt parecía una mujer que no perdía palabras ni tiempo. Su oficina estaba llena de carpetas etiquetadas con precisión, un reloj de pared que hacía tic-tac y el aroma de café negro olvidado en un calentador. Se puso de pie cuando entré, su apretón de manos firme, su expresión neutral, pero amable. Lamento tu pérdida, señora Vargas, dijo. Germán siempre traía 2 plumas por si acaso. Sonreí débilmente. Eso sonaba a él. Necesito entender algo, dije. La gerente del banco mencionó un fideicomiso que recibe depósitos de una cuenta de negocios. Me dijeron que la empresa fue vendida. Margarita me señaló la silla frente a su escritorio y se sentó. Eso no es del todo correcto. Germán no vendió Construcciones Vargas. La reestructuró hace 5 años. Transfirió la propiedad de los activos al fideicomiso Construcciones Vargas. Según los documentos, tú eres la única beneficiaria y la parte controladora de ese fideicomiso. Las palabras tardaron un momento en asentarse. Yo soy dueña de la empresa. Tú eres dueña del fideicomiso y el fideicomiso es dueño de la empresa, dijo. Ha estado operando bajo un modelo más ligero, contratos más pequeños, menos riesgos, pero consistentemente rentable. Sacó varios resúmenes financieros y los puso frente a mí. Números, fechas, patrones de depósitos. Todo claro, todo organizado. Los leí despacio, absorbiendo lo que podía. Germán quería estabilidad, añadió. Nada de expansiones riesgosas, nada de atajos. Solo trabajo constante y protección para tu futuro. Tragué saliva. Javier dijo que el negocio se había ido, que no quedaba nada más que deudas. Margarita dudó. Eso es complicado. Tu hijo me contactó el mes pasado. Levanté la vista de golpe. Pidió iniciar una transferencia de control del negocio. Dijo que él se encargaría de todo ahora que Germán no está. Le dije que necesitaba una instrucción escrita de la beneficiaria del fideicomiso. Se sorprendió cuando le dije que eras tú. Mis manos se apretaron en mi regazo. Hay algo más, continuó alcanzando un cajón de archivo. Registros de préstamos. En los últimos 5 años, Construcciones Vargas le prestó a Javier un total de C1 800,000. Los acuerdos están firmados. Con intereses. Planes de pago establecidos, pero no cumplidos. Deslizó el montón hacia mí. Página tras página de pagos incumplidos. Dijo que papá nos dejó solo deudas, susurré. Más para mí que para ella. Pero él le debía todo al negocio. Margarita asintió una vez solemne. Germán documentó todo. No era vengativo, solo preciso. Miré la firma de mi hijo, repetida una y otra vez, siempre bajo la de mi esposo. Deudas legales, no regalos. Decisiones de negocios, no favores de padres. Y ni un centavo había sido devuelto. ¿Quieres reunirte con el gerente de operaciones?, preguntó Margarita. Ha estado manejando las operaciones diarias durante años y sería quien mantendría el negocio en marcha.
si decides involucrarte. No dudé. Sí, dije. Vamos a reunirnos. Quiero saber quién está sosteniendo realmente este negocio. Tomás Gracia llegó poco después de las 9. Se quedó en el porche como si no estuviera seguro de si debía tocar. Cuando abrí la puerta, sus ojos miraron detrás de mí como si esperara que alguien más contestara. «Buenos días, señora Vargas», dijo. Pensé en pasar antes de ir al sitio. Lo dejé pasar. «Gracias, Tomás. Lo aprecio». Apenas habíamos dado 2 sorbos al café cuando escuché el portazo de un coche. El cuerpo de Tomás se tensó. Por la ventana vi la camioneta de Javier estacionarse en la entrada, su corbata ya floja, como si el día le perteneciera. No tocó. Solo entró casual como siempre. «Buenos días, mamá», dijo mirando a Tomás, pero sin reconocerlo. «No sabía que tenías visitas». «Tomás vino a ver cómo están las cosas», dije con calma. Javier asintió brevemente y se giró hacia Tomás. «Qué bueno que estás aquí. Necesitamos revisar las cuentas del negocio, listas de equipo, contratos abiertos, todo. Quiero entender qué dejó papá». Tomás dejó su café lentamente. Tenía la impresión de que la señora Vargas aún está revisando la estructura del negocio. Javier lo descartó con un gesto. «Lo arreglaremos. Yo me haré cargo». Tomás alzó una ceja. «¿Tienes documentación? Soy su hijo», dijo Javier como si eso lo explicara todo. Tomás no se inmutó. «Ambos sabemos que eso no basta. La empresa opera bajo la propiedad de un fideicomiso. Necesitaré una autorización escrita de la fiduciaria antes de entregar nada». El cuarto se quedó en silencio. Javier me miró entonces, la irritación colándose en su voz. «Mamá, puedes explicarle a Tomás que yo me encargo ahora, ¿verdad?» Miré a Tomás, luego a mi hijo, y de nuevo a Tomás. «Me quedo», dije con calma. «Esta es mi cocina, y Tomás es mi invitado». Los ojos de Javier se entrecerraron. «Solo necesito acceso a las cuentas para empezar a arreglar las cosas. Tenemos planes y no podemos avanzar hasta que...» «Planes», repitió Tomás. «¿Qué clase de planes? Simplificar. Renovar. Tal vez vender activos para cubrir costos del patrimonio». Tomás cruzó los brazos. «¿Y quiénes son exactamente nosotros, Javier?» No respondió de inmediato. Abrió la boca, luego la cerró. Me miró de nuevo, pero no hablé. No tenía que hacerlo. Tomás finalmente empujó su silla hacia atrás. «Hasta que reciba una autorización escrita de la beneficiaria del fideicomiso, no entregaré nada». El señor Vargas fue claro en ese punto. El rostro de Javier estaba rojo ahora. Se giró hacia mí una última vez, la voz más baja, pero aún tensa. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario». Lo miré a los ojos y no dije nada. Cuando se fue, el cuarto volvió a sentirse quieto. Tomás terminó su café en silencio. «Si decides involucrarte oficialmente», dijo con suavidad, «estaré justo detrás de ti. Tu esposo confiaba en ti. Eso es suficiente para mí». Lo acompañé a la puerta y lo vi irse. Luego subí al estudio donde Germán guardaba los papeles del fideicomiso bajo llave en un cajón. Regresaron 3 días después, más enojados esta vez. Marisol entró primero con la mandíbula tensa, como si se preparara para una batalla. Javier la siguió más callado de lo usual, pero sus ojos ardían igual. «Fuiste a nuestras espaldas», espetó Marisol antes de que pudiera decir una palabra. «Hablamos con un abogado. Esto no ha terminado. No los invité a sentarse. Caminé al mueble auxiliar, tomé la carpeta que había preparado y la puse en la mesa de centro entre nosotros. «Este es el fideicomiso», dije. «Germán puso Construcciones Vargas en él hace 5 años. Soy la única beneficiaria». Javier resopló. «Papá me lo habría dicho». «Lo intentó», dije. «Estabas muy ocupado explicando por qué debías estar a cargo». Marisol revisó los documentos con manos temblorosas. «Aunque el negocio se haya ido, la casa...» «Germán pidió una hipoteca hace 18 meses», interrumpí. 7 millones de pesos. La cantidad total fue transferida al fideicomiso, lo que significa que las ganancias son legalmente mías. Los ojos de Javier se clavaron en los míos. «Mientes». Saqué el acuerdo de la hipoteca firmado por Germán. No necesitaba mi firma. Era el único propietario.
El fideicomiso fue su plan para asegurarse de que no dependiera de nadie después de que se fuera. La voz de Marisol se alzó. «Esto es robo. Somos familia». La miré a los ojos. Él también lo era. Javier dio un paso adelante. «¿En serio te vas a quedar con todo? El negocio, el dinero, la casa. Pueden impugnarlo si quieren», dije con calma. «Pero encontrarán los papeles en orden. Mi abogado ya está informado». Marisol se giró hacia Javier, pero él parecía aturdido, pequeño por primera vez. «No quiero pelear», dijo. «Entonces no empieces una», respondí. Los acompañé a la puerta. Javier se detuvo buscando suavidad en mi rostro. No le di ninguna. Cuando se fueron me senté en la silla de Germán, abrí el cajón y saqué el sobre que no les mostré, la escritura de una pequeña casa en Puerto Escondido. 6 meses después, despierto con el sonido de las olas fuera de mi ventana. La casa está en un acantilado tranquilo en Puerto Escondido, lo suficientemente lejos del pueblo para sentirse como el fin del mundo. Es más pequeña que la casa vieja, pero cada rincón me pertenece. Cada cajón, cada mañana silenciosa, cada copa de vino al atardecer. Míos. Germán la compró hace 3 años a través del fideicomiso. Encontré la escritura entre formularios de seguros y estados trimestrales, junto con una nota amarilla escrita a mano, para cuando esté lista para vivir solo para ella misma. No estaba lista entonces. Ahora sí. Javier y Marisol intentaron impugnar el fideicomiso, por supuesto. Su abogado habló de influencia indebida y justicia familiar. Pero todo lo que Germán puso en marcha era sólido, limpio, claro y completamente documentado. El juzgado falló a favor del fideicomiso, a mi favor. Para cuando terminó el saldo del préstamo impago, había subido a C1 900.000 con intereses y multas. Se ordenó un plan de pagos. Si fallan, aunque sea una vez, el negocio puede embargar el salario de Javier. No fue mi idea. Fue la ley. La dejé en pie. No he hablado con ellos desde el día que salieron de mi casa. Ni llamadas ni cartas. Solo la distancia lenta y deliberada que se forma cuando las personas se dan cuenta de que ya no tienen acceso a tu vida. Tomás dirige la empresa como Germán le enseñó, medido, confiable, honesto. Los reportes trimestrales llegan como reloj. No toco mucho del dinero. No lo necesito. El punto nunca fue el ingreso. Fue la independencia. Ayer trasplanté los suculentos que Germán solía burlarse de mí por acumular. Esta mañana desempaqué la última caja etiquetada libros suyos. Llené el estante junto a la ventana y dejé espacio al final. Hoy más tarde tengo una llamada programada con una mujer llamada Lorena. Quiere preguntarme algo. La llamada llegó justo después del almuerzo. Reconocí el apellido antes que el nombre: Lorena Pruitt, la hija de Margarita. Su voz era suave, un poco nerviosa, como quien pide más que un simple favor. Mi mamá me contó un poco de lo que pasó, dijo. Sobre cómo tuviste que pelear por lo que ya era tuyo. Estoy empezando un grupo de apoyo para mujeres, en su mayoría mayores, que han sido manipuladas financieramente por su familia. Me preguntaba si estarías dispuesta a hablar. Solo compartir tu historia. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque no estaba segura de ser la persona que ella creía que era. No peleé con fuego. No alcé la voz. Solo me negué a dejar que sus voces ahogaran la mía. No me interesa la venganza, le dije. Nunca se trató de eso. Lo entiendo, dijo. Por eso queremos escucharte. Acepté unirme a ellas el próximo mes. No como víctima, ni siquiera como sobreviviente. Solo como una mujer que finalmente entendió que la bondad no es consentimiento y el silencio no es rendición. Esa noche me serví una copa del Pinot que Germán solía traer a casa los viernes especiales. Salí al balcón el viento del océano apartando mi cabello plateado y vi las últimas rayas de luz desvanecerse en el horizonte. El teléfono vibró una vez más. Esta vez no lo tomé. En cambio alcé mi copa al silencio, a la vida que reconstruí, a la voz que finalmente usé, a los que aún esperan reclamar la suya. ¿Alguna vez tu propia familia te ha tratado como si fueras desechable? ¿Elegirías el silencio o pelearías con una estrategia callada?